planteamos problemas, pero también tenemos que resolverlos. Y cada vez las soluciones se vuelven más complejas. La prisa o la ignorancia nos hace decidir sobre salidas a ver qué sucede después, pero después se complican más las cosas. Necesitaremos ejercitar toda la gama posible de pensamientos para resolver problemas, desatorarlos por medio de la creatividad. Ideas brillantes, ideas revolucionarias, expresiones imaginativas. Perdón, ando un poco mala de la garganta. Sí, ¿verdad? Pero la creatividad no surge de la nada, ni es inspiración divina. De lo contrario, la leche saldría de una caja y el atún de la lata. Todo aparecería sin cobrar conciencia que es un proceso. La investigación científica orienta a la resolución de problemas, pero no todo problema es científico. Para que lo sea, debe reunir las siguientes condiciones, que a su vez puede servir de criterios de evaluación. Que esté bien concebido, es decir, que esté dentro de un marco conceptual sólido. Que esté bien integrado. Todo problema bien integrado debe contener tantos interrogantes como aspectos se requiere investigar. Que esté bien formulado. El problema debe formularse en una proposición o conjunto de proposiciones en que se expresen claramente las variables contempladas o incógnitas. Que sea factible. Un problema debe ser resoluble o investigable. Que se base en una teoría. No puede enfrentarse científicamente un problema si no está dentro de un campo definido del conocimiento. Que se tengan recursos. El investigador debe contar con los recursos humanos, materiales y económicos que permitan llevar a cabo la investigación dentro de un periodo apropiado. Yo pienso que comenzaba de este lado, ¿verdad? Donde dice investigación científica y los tipos de investigación. Ese es el tema. Perdón. Si quieres ahora parte de la... Léenos la donde dice investigación científica, que es ahí donde comenzamos. Investigación científica y Ajá, los tipos de investigación. así es. La investigación es búsqueda para encontrar, búsqueda de información sobre algo, búsqueda de una respuesta de manera sistemática a una pregunta específica. El científico, el detective, el periodista o nuestra vecina contestan a su manera los qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué de los hechos. Ujú. Y ya después, ya nos leíste la otra parte, o sea, esto ya no nos... Sí, parte de la parte de arriba nada más, ¿no? Ajá, Y una en nuestros partecita. tiempos, la investigación ya no es posible que se quede en el qué pasó, sino debemos de ir por el qué pasó. La pregunta es, en este nuevo contexto son, ¿qué está pasando? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podemos hacer si pasa? Ujú. Entonces esas tres propuestas, esas tres preguntas, no las pierdan de vista para la hora de que ustedes elijan un tema que sea susceptible de investigar. ¿Qué es lo que ha cambiado? Esto es importante saber, ¿qué es lo que ha cambiado en la investigación científica hoy en día? A ver, vamos a ver. Continúa leyendo, por favor. Muy bien. Lo que ha cambiado en la investigación científica. Tipos. El hecho científico se conquista, se construye y se aprueba. Se conquista sobre los prejuicios, se construye mediante la razón, se comprueba con los hechos. Gastón Bachelard. La investigación científica es una actividad que permite obtener un conocimiento, es decir, es un proceso que mediante la aplicación del método científico procura obtener información relevante y fidedigna para entender, unificar, corregir o aplicar el conocimiento. Se define a la investigación científica como una actividad encaminada a la solución de problemas. Su objetivo consiste en hallar respuestas a preguntas mediante procesos científicos. Luego entonces, la pregunta clave: ¿por qué la ciencia no ha podido dar las respuestas que la humanidad necesita? 3 décadas a finales del siglo pasado fueron decisivas para llegar a transformaciones profundas. Y es que, desde los años 70, los cambios de la humanidad se dieron de manera vertiginosa y cada vez más acelerada. Identificada por 6.
C, el caos, la complejidad, el cambio, las contradicciones, la crisis, los conflictos. Terminamos el siglo XX con una profunda crisis de paradigmas científicos, un conjunto de razones para apuntar el deterioro. ¿Por qué la ciencia no ha podido responder a las búsquedas de una humanidad hacia mayor calidad de vida y con una transformación social y de la naturaleza en beneficio recíproco? ¿Por qué los métodos, las corrientes y las metodologías hasta entonces conocidas se mostraron insuficientes para resolver los problemas complejos y para desentrañar las problemáticas que presentaban las estructuras sistémicas que ya se presentaban al finalizar el siglo? Por la excesiva compartamentalización del conocimiento en parcelas que se volvieron de poder más que científicas y que convirtieron a la ciencia en franjas disciplinarias. Porque el científico se aferraba a una supuesta objetividad que chocaba contra la condición del investigador como ser humano. Toda investigación es un ejercicio interpretativo. Por la arteriosclerosis disciplinaria que incapacita para explicar la realidad. Porque las disciplinas científicas habían buscado el rigor, la exactitud, la claridad y las referencias empíricas, negando cualquier práctica que no tuviera esa característica, volviéndose disciplinaria opresivas. Porque nadie quería enfrentar las respuestas a estas preguntas. ¿Quién decidió lo que debe investigarse? ¿Quién investiga? ¿Quién paga la investigación? ¿Quién utiliza los resultados? Todo esto empezó a colapsar en las últimas décadas del siglo XX, pero de manera paralela se habían gestado nuevos movimientos ligados al quehacer, a la práctica y a la praxis, o sea, más a la política que a la ciencia. Los problemas se volvieron demasiado complejos para entenderlos con una sola lupa y, lo que es peor, para dar soluciones a los mismos. Se han roto muchos de los paradigmas científicos que sostenían las investigaciones. Velocidad e inmediatez. Para la investigación ha cambiado la dinámica y la rapidez. Antes, una pandemia de influenza, los investigadores ya no podrán quedarse 25 años estudiando una enzima como lo hacían antes. Se requiere de la atención inmediata, de lo contrario, la población mundial está en peligro. Bueno, La capacidad y velocidad que le imprime una computadora al trabajo no se va artesanal a poder anterior hacer nada. es impresionante. La manera de No se puede redactar hacer y nada, poner los las muchachos no referencias saben ya no nada. solo son impresas, sino electrónicas. Hay múltiples nuevos estilos. Se le ha dado una nueva importancia a los métodos cualitativos, en particular los surgidos de la antropología. Bueno, gracias. Aquí tenemos una grabación